Buenas noches a todos los que llegaron después del inicio. Es un gozo, a pesar del dolor, es un gozo verlo aquí acompañándonos en esta noche. Queremos meditar una vez más en su palabra para luego seguir acompañando a la familia en este dolor tan grande, en esta pérdida irreparable, aunque humanamente pérdida. Recuerden lo que dijimos ayer para los que estaban. No. Si nos ponemos pérdida cuando estamos con los lentes de nuestro Dios no puestos. Pero cuando nos ponemos los lentes de Dios, que es su palabra, no es pérdida, es ganancia. Y el día miércoles aproximadamente 5:30 de la tarde, nuestra hermana Melita ganó. Todavía estamos en ese camino. Aunque en Cristo somos más que vencedores, pero ella llegó a la meta. Usted y yo todavía estamos en camino. Así que oramos al Señor para que su palabra nos reconforte. Ayer aprendíamos, revisando nuestra confesión de fe, que es el resumen de lo que creemos basado en las Escrituras. Y permítanme leerles otra vez. La confesión, capítulo 31, dice lo siguiente: los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte y ven corrupción, es decir, mueren. Pero sus almas que no mueren ni duermen, sus almas no duermen ni mueren, sus almas automáticamente, las almas de todo aquel que muere, regresa a Dios. Pero entonces todos son salvos. No, regresa a Dios o para disfrutar de su presencia favorable para siempre, o disfrutar de su presencia no favorable para siempre. Porque déjame decirte, hay una idea equivocada de que Dios no está en el infierno. Pero la realidad es que Dios es omnipresente y Él está en todo lugar. ¿Cómo es que Dios está en el infierno? Yo pensé que Satanás reinaba en el infierno. No. El infierno fue creado para el sufrimiento de Satanás. Él no está reinando ahí. Es Dios quien reina, pero en el infierno no está reinando con su misericordia, con su bondad, con su amor, con su gracia. En el infierno Él está reinando con su justicia, con su ira justa para aquellos que quebrantaron su ley para siempre. No se te ocurra pensar que escaparás o escaparemos del Señor o habitaremos lejos del Señor por toda la eternidad si es que no somos parte de sus hijos. No, aún así estaremos, pero no a través de su presencia favorable, sino con su justicia, su ira y su indignación por toda la eternidad. Entonces sigue diciendo la confesión: pero sus almas no mueren ni duermen. Teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios que las dio. ¿Ve? Cada frase que estoy mencionando tiene sus sustentos bíblicos. No se los voy a leer, tendríamos mucho tiempo, necesitaríamos mucho tiempo. Entonces las almas de los justos que son hechas perfectas en santidad, son recibidas en el paraíso donde están con Cristo y contemplan el rostro de Dios en luz y gloria, aguardando la plena redención de sus cuerpos. Entonces, en base a ello, ayer aprendíamos y nos fortalecíamos en el Señor al saber que una vez que el creyente, solo para el creyente, no es para todos. Ayuden con los niños que no hagan mucha bulla, por favor, ¿sí? ¿Sí? Ayuden, por favor, los papás o los sugieres, por favor. Ahí al fondo está el río Guayaga. No es broma, es broma. Sino que solamente que no hagan mucho ruido. Solamente es para los creyentes. ¿Qué sucede después de la muerte para el creyente? ¿Qué le sucede al creyente instantáneamente cuando muere? Pues va a estar en la presencia con Cristo, con nuestro Señor, con su Rey, con su Redentor, con su tesoro más preciado, para siempre. Y automáticamente en ese mismo instante que muere, no solamente va a la presencia del Señor, todo eso lo hemos expuesto ayer, también es perfeccionado en santidad. Tú y yo, como creyentes, todavía tenemos muchas fallas.
Pero en el momento en el que partimos de esta vida, en el momento en el que morimos, el Señor nos perfecciona en santidad. Nunca más tendremos deseos pecaminosos. Y eso es algo que le pasó a la hermana Melita ayer. Yo no sé, seguramente su familia debe saber, aunque ella fue una fiel servidora acá, pero seguramente algún momento le habrá querido dar a chicotazos a tu lady, o a Marcos Tello, a Yoncho de repente, ¿no? Ven para acá con tu correa, y tal vez la ira se le escapó de las manos. La chancla voladora de repente fue efectiva en algún momento. O voló por ahí tipo un avión o un boomerang. ¿Qué sé yo? Tantas fallas puede tener un creyente y las tiene. Pero desde el momento mismo en que es recibido, en que parte de esta vida, que fallece, en el momento mismo va a la presencia de Cristo y automáticamente es perfeccionado en santidad. Eso lo hemos sustentado el día de ayer. Pero también está descansando en Cristo. Su cuerpo está descansando en Cristo, aunque está entre nosotros y luego será sepultado. Su cuerpo descansa en Cristo. Su espíritu no. Su espíritu está en la presencia del Señor. Su cuerpo no. La parte biológica descansa, y aunque pueda llegar a descomponerse completamente, porque eso es lo que sucede a nuestros cuerpos, pero aún así está en reposo, en el sentido de que cuando Cristo regrese, ese cuerpo resucitará, como dicen las Escrituras. Ayer decíamos, esto es una locura pensar. Pero saben, aquellos que han creído en Dios verdaderamente, en Cristo verdaderamente, no lo ven como locura, sino lo ven como preciosa esperanza. Y por eso es que el creyente no le teme a la muerte. No le teme a las enfermedades, aunque podemos soportar y quisiéramos evitar los sufrimientos. Nadie es tampoco alguien estaría mal de la cabeza que diga yo quiero sufrir, yo quiero sufrir, yo quiero sufrir, ¿no? Obviamente, naturalmente estamos evitando el sufrimiento, pero el sufrimiento al final es parte de la vida. Y cuando nos toca sufrir, sabemos que lo hacemos firmes y seguros en los brazos de Cristo, hasta cuando Él decida llevarnos. Hay una esperanza gloriosa de resurrección, pero también eso es lo que le ocurre al creyente, pero también ayer veíamos que al incrédulo, aquel que vive su vida desordenada, lejos de Dios, sin comunión con Dios, lo que le espera es una separación eterna de Dios, y eso es juicio. En Mateo 25 dice Dios a aquellos que vivieron lejos de Él, lejos de hacer su voluntad, dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Aquel que muere sin Cristo eternamente irá al fuego eterno, dice, ¿no? No hay una segunda oportunidad para el creyente, aprendíamos. Y eso es la justa retribución a su caminar lejos de Dios. Muy bien, eso es lo que aprendíamos el día de ayer. Pero hoy día reflexionemos un poco. ¿Qué es la muerte en realidad? ¿Te has puesto a pensar qué es la muerte? ¿Por qué el ser humano muere? ¿Por qué todos morimos? En algún momento algún político dijo lo siguiente, o lo dicen constantemente incluso, ¿no? Que en este mundo lo único seguro es la muerte y es los impuestos, ¿sí o no? Usted dirá, no, pero yo no pago impuestos. No, así te compres un chicle. En ese chicle tiene un impuesto agregado que tú piensas que no lo estás pagando. Lo único que es seguro en este mundo es la muerte y los impuestos. Bueno, desde el punto de vista humano, claro que sí, pero ¿cómo lo ve el creyente? ¿Qué es la muerte? La muerte en realidad es una realidad de la cual tú y yo no podemos escapar. Todos, absolutamente todos los seres humanos vamos a morir. Eso es lo seguro. El ser humano nace para morir. Y momentos como estos, dolorosos y tristes, nos deben llevar a reflexionar y a ser responsables para con nuestras vidas, porque no siempre estaremos con los ojos abiertos, respirando, o con los ojos cerrados, durmiendo plácidamente, esperando despertar al día siguiente. Para cada uno de nosotros, para otros de aquí mismo,
muy pronto, muy prontito, ya no estarán entre nosotros. Para otros tal vez estarán todavía hasta el final y muchos de nosotros ya no estaremos. Pero la realidad es que la muerte es eso, es una realidad para cada ser humano. Pero lo hermoso es que la palabra de Dios nos ofrece respuestas claras y esperanzas sobre este tema. Así que me gustaría en este corto tiempo corregir algunas ideas equivocadas acerca de la muerte. Algunas ideas absurdas acerca de la muerte. Bueno, usted sabe que desde que Charles Darwin y desde que el ser humano comenzó a buscar mucho más la erudición, y luego pasamos por Charles Darwin y él dio esta teoría de la evolución, pues hay muchos que abrazaron esas ideas de que el ser humano ha evolucionado de una proteína primitiva por ahí, entonces desde ahí es que una explosión antes, en fin, toda una locura, pero que luego el ser humano de alguna manera evolucionó de una proteína primitiva. Y que la vida es solamente entonces una secuencia así, sin sentido, de eventos, sin causa. Solamente hay un avance histórico en el caminar de la historia de todo lo que vemos, incluyendo el ser humano. Y por lo tanto no tiene sentido. Si venimos de la evolución, entonces la vida no tiene sentido. Y si la vida no tiene sentido, pues la muerte tampoco tiene sentido. Después de la muerte, los ateos, aquellos que creen en la evolución, dicen que no hay nada, absolutamente nada. Y eso está justamente influenciado por esos pensamientos filosóficos, influencias culturales equivocadas de la muerte. Pero la respuesta al final, hermanos, a esta realidad de que la muerte es eso, es una realidad de la cual nadie escapa, hay muchas maneras en las que el ser humano reacciona ante la muerte. A veces lo niega, y eso es lo que le ocurre generalmente a los niños, adolescentes, ¿no? Les hablas de la realidad de tener cuidado con su caminar delante de Dios, porque la muerte puede estar en unos pocos, ser muy cercana. Digo la muerte no en el sentido de que sea alguien, ¿no? Sino que la realidad de la muerte puede estar muy cercana. Incluso para un niño, nadie escapa de ello. No necesitas todavía ser anciano para fallecer. Necesitas ser solamente un ser humano y punto. Incluso mueren hasta cualquier ser vivo, ¿no? Pero lo niegan y hay una tendencia a abordar la muerte con negación. A los niñitos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ha pasado acá? ¿Dónde está la abuelita? ¿Dónde está la mamita? ¿Dónde está el hermano, el hijo, el papá que falleció? No, está bien, se ha ido de viaje y comienzan a negarlo, lo abordan de esa manera. Tal vez pensamos que queremos proteger a los niños. Tenemos la idea de protegerles, de que no estén pensando en esas cosas, porque sería algo trágico para ellos. Pero el negar la muerte no es una respuesta válida a esta realidad. Hubo un rey en Francia llamado Luis V, y él exigió a sus consejeros que no usen la palabra muerte mientras él esté presente. Pienso que tal vez este pudiera ser, bueno, lo digo en son de broma, este pudiera ser el primer predicador del decláralo y decrétalo, ¿no? Por lo tanto, no digas cosas negativas, solamente di cosas positivas. Y entonces Luis V le decía a sus consejeros: jamás se les ocurra hablar de muerte en mi presencia, nunca lo hagan, solo digan cosas buenas, cosas positivas. Pero ¿sabes qué pasó con Luis V? Él pidió que nadie hable de la muerte. ¿Y saben qué pasó con él? Murió. Puedes intentar negar la realidad de la muerte, puedes intentar evitarla, pero no vas a escapar de ella. La muerte nos va a llegar a cada uno de nosotros.
Puedes intentar escapar, negar de ella, pero los cementerios al final de cuentas se llenan. De todas formas se están llenando los cementerios. Para nuestra hermana Melita, que en el cementerio ya no había espacio. Y seguramente, ya que si para ella no hay, tampoco para nosotros no hay. Falta mucho. No, espérate. Todos vamos a morir. Absolutamente todos. Tal vez podemos intentar consolarnos diciendo cosas diferentes a lo que las Escrituras dicen. Pero, o decir frases triviales para minimizar el impacto de la muerte. Pero al final de cuentas, de la muerte tú no vas a escapar. Y la Biblia nos anima no a escapar, ni a escondernos, ni negar la realidad de la muerte, sino nos anima a enfrentar, incluso a un niño enseñarle que también debe enfrentar la realidad de la muerte con verdad y con esperanza. Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios enseña acerca de la muerte? ¿Por qué morimos? ¿Por qué? La palabra de Dios con realismo, con un realismo absoluto, con una esperanza plena en Dios nos muestra, aborda este tema de la muerte. Miren lo que dice, por favor, Génesis 2:17. ¿Qué es la muerte? Pues la muerte, dice el 17, Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice Dios, le dice a Adán, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué dice Dios? Morirás. Antes de que la muerte existiera en el mundo, Dios ya le había dicho a Adán sobre la muerte en Génesis 2:17. Mira tú, la muerte todavía no existía, la muerte todavía no había entrado al mundo. Estamos ahí con Dios después de haber creado en el día 6 al ser humano. Lo tiene ya creado y Él ha dicho, esto es bueno en gran manera. Qué bueno esto que he creado. Está refiriéndose al sexto día, que obviamente también implica todo lo que Él ya había creado, estos 6 días. Pero Él dice, el ser humano es bueno, es parte de la creación buena. Pero siendo el ser humano bueno, Dios le dice a Adán, mira, puedes enseñorearte de todo lo que he creado. Tú vas a ser el administrador de todo lo que yo he creado. Te vas a enseñorear de todo lo que existe. Pero de esto tú no debes tomar. De esto tú no debes tocar. No solo tocar, sino no debes comer. Porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le habla acerca de la muerte a Adán antes de que la muerte entre al mundo. Antes de que existiera la muerte, Dios ya se lo había explicado a Adán. Es como si le estuviera diciendo, Adán, escucha, rebélate contra mí. Adán, tú has sido creado para no morir. Para no morir. Una aclaración. Ningún ser humano o ninguna persona en espíritu jamás va a morir en realidad. Lo que ocurre es cuando morimos o cuando dejamos nuestros cuerpos ya están sin vida, lo que muere es lo biológico, el caparazón que tenemos, pero tú como persona, tú como espíritu, tú no mueres. Eres eterno hacia el futuro, vivirás para siempre. Eso es lo que las Escrituras dicen. Solo que la Biblia muestra y dice que aquellos que se han rebelado en contra de Dios, a pesar de que están vivos y que respiran, ellos espiritualmente están muertos. La muerte espiritual es vivir lejos de Dios. Pero ya llegaremos a ello. Pero entonces es como si Dios le hubiera dicho a Adán, Adán, rebélate contra mí. Adán, peca contra mí. Adán, ignórame. Y Adán, sé indiferente a mí. Adán, sigue tu propio camino en lugar del camino que yo te he mostrado.
Adán, haz lo que tú quieras por tu cuenta. Adán, olvídate de mí si tú quieres, pero escúchame, la consecuencia que va a ocurrir por tú abandonarme, por tú dejarme, por tú hacer de tu vida lo que a ti bien te parece, con tus propios criterios, la consecuencia será juicio. La pena será, la sentencia, Adán será, le dice en Génesis 2:17, será la muerte. Por lo tanto, ¿qué es la muerte? La muerte es el juicio de Dios por el pecado. Eso es la muerte. El juicio de Dios por el pecado. Así que desde el principio la Biblia nos pide que veamos la muerte en términos judiciales en realidad. No es simplemente el fin natural de la vida, sino tenemos que ver la muerte en términos judiciales. La muerte es parte de los decretos de Dios juzgando al hombre por su pecado. Es Dios activamente, después de ver al hombre desobedecer, Dios ordena, vas a morir. Y esa es la muerte, es el juicio de Dios por el pecado. Vean ustedes, cuando Dios crea a Adán y Eva, la muerte no formaba parte del plan de Dios, ahí cuando Adán y Eva estaban en el huerto. La muerte solamente fue una amenaza en el caso Adán pecara. Y luego, una vez que pecó Adán, Dios entonces decreta muerte para el hombre. La pena por su desobediencia, la pena por alejarse de él, justamente Dios trae muerte. Eso trae. Debido al pecado, debido a la desobediencia, Dios decreta muerte. Y no solamente muerte para Adán. La muerte a través de Adán pasó a cada uno de nosotros. Todos morimos. No puedes decir, no, pastor, solamente para Adán. Entonces, ¿por qué mueres? Yo voy a morir alguna vez. No sé si más tarde, no sé si mañana, no sé si a 10 años, 20 años, 30 años, no creo, ¿no? 40 años ya está medio difícil esa, creo. 50 años, no lo sé. Pero todos vamos a morir. Absolutamente todos vamos a morir. Y la consecuencia, y el por qué morimos es porque Dios dice, la paga del pecado es muerte. Esa es la verdad. Pero antes cuando Dios creó todo, la muerte no formaba parte del mundo. Entró como juicio de Dios. Génesis 3:19. Escuche lo que dice Dios. Después que Adán y Eva pecan, o después que Adán peca, dice, con el sudor de tu rostro, le dice al hombre, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El resultado entonces del pecado de Adán, ¿qué es? Es la muerte. Otra vez, la muerte es el resultado del pecado. Pastor, yo de veritas que yo no soy pecador. Entonces supongo que no vas a morir. Puedes pasar al frente para tomarme una foto contigo, porque no vas a morir. Yo quisiera una foto, no quisiera con presidentes, con Nayib Bukele, con Dina, no quiero con Neymar, ni con Yamil Lamal o algo así, ¿no? O con alguien del Real Madrid. Yo quiero una foto contigo, porque no vas a morir, porque si no has pecado, no vas a morir. Pero déjame filmarlo y después observar en el tiempo. Es que eso es cierto. Porque si mueres, es la evidencia de que sí eres pecador. La muerte es el juicio de Dios por nuestros pecados. La muerte es la consecuencia de habernos alejado de Dios, de habernos separado de Dios. Y en el versículo 24 aquí de Génesis nos dice que incluso el ser humano es expulsado de la presencia de Dios, es expulsado del huerto del Edén. Pierden la vida verdadera, porque lejos de Dios, uno que está vivo en realidad está muerto, espiritualmente está muerto. Y yo te pregunto, ¿tú estás en comunión con Dios o estás lejos de la comunión con Dios? Porque si estás lejos de la comunión con Dios, las Escrituras dicen que estás muerto. A pesar de que estás respirando, estás muerto. A comparación de nuestra hermana Melita, que no respira, pero está más viva que nunca.
Estás muerto, dice las Escrituras, si tú estás lejos de Dios. Ahora, ¿entiendes por qué cuando Jesús viene les dice a sus discípulos, he venido para dar vida y vida en abundancia? Es que comunión con Dios, el restaurar, el que alguien venga delante de Dios, restaurada su comunión con Él, esa es la verdadera vida. Y es fundamental comprender todo ello. La vida no se limita a tener abundancia en este mundo, sino en tener comunión y en comunión abundante con el Dios vivo. Eso es cuando Cristo dijo, yo he venido para dar vida y para dar vida en abundancia. ¿Tú la tienes? Voy preguntando. ¿Tienes esa vida con Dios? Otra vez, quien no tenga comunión con Dios, quien no haya pasado por el arrepentimiento y fe en Cristo verdaderamente, está muerto aunque respira. Eso es lo que muestran las Escrituras. Y Romanos 6:23 incluso nos dice que la paga del pecado es muerte. Y entonces lo que Adán perdió en el huerto del Edén fue la vida de Dios en él. Eso es lo que Adán perdió. Pero Adán seguía vivo, biológicamente. Pero espiritualmente Adán, al alejarse de la comunión con Dios, estaba muerto. Y la Biblia dice que para todos aquellos que permanecen en esa muerte espiritual, o dicho en otras palabras, para todo aquel que permanece lejos de la comunión con Dios, para ellos hay una muerte segunda. Y la muerte segunda, las Escrituras lo muestran como sufrimiento eterno, infierno. ¿Qué es la muerte? Pues es la separación del cuerpo y el alma, lo que acaba de suceder el día miércoles con la hermana Melita y que nos va a ocurrir a cada uno de nosotros. Todos pasaremos por esa separación entre nuestro cuerpo y el alma. Pero la muerte que realmente importa es la muerte espiritual. Que si te mantienes en esa muerte espiritual y te toca la muerte física, estás perdido. Y es por eso que la visión cristiana de la muerte es radicalmente diferente de la visión de la muerte de un incrédulo. Y ayer veíamos cómo es la diferencia entre un creyente que muere y un incrédulo que muere. El incrédulo está perdido para siempre. Debería seguramente desear no haber muerto y volver a su cáncer, volver a su miseria en esta vida, volver a su sufrimiento, volver a su mendicidad tal vez. Desearía volver siquiera a eso, porque eso sería el paraíso comparado con el infierno que le espera por haber muerto su cuerpo estando muerto espiritualmente. Pero la muerte no es el destino final para el creyente. Hay vida después de la muerte. El Salmo 116:15 dice, estimada es a los ojos del Señor, estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. ¿Por qué? ¿Porque ya dejó de existir? No. Mientras que tú y yo lloramos, mientras que tú y yo sufrimos por la muerte de un creyente, como en este caso la hermana Melita, la palabra de Dios nos dice que para el Señor es de mucha estima cuando uno de los suyos muere. Porque va a su presencia. Hay vida después de esta vida. Lucas 16:22 dice, y sucedió, está contando Jesús esta historia, ¿no? Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Esa es la historia del Lázaro y el rico, ¿no es así? O el pobre y el rico. Pero murió el pobre y fue llevado por los ángeles, dice, al seno de Abraham. ¡Qué hermoso! Hay una vida después de esta vida. ¿Acaso usted ve que los ángeles se llevaron el cuerpo de la hermana Melita? No, está ahí. ¿Pero a qué se refiere? A su espíritu. Su espíritu fue llevado al seno de Abraham. Es la manera en la que en el Antiguo Testamento se hacía referencia a la presencia de Dios, al reino, a los cielos, al lugar de la presencia de Dios. Se le llamaba el seno de Abraham. Y cuando muere este creyente, es llevado por los ángeles, dice,
ahí a la presencia del Señor. Cuando Jesús estaba ahí con estos dos ladrones, en el último momento de vida de uno de los ladrones, el ladrón le dice, muestra que se arrepiente de sus pecados, cree en Cristo. Y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Cree en Jesús como el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Te das cuenta que para el creyente la muerte no es el destino final? O la muerte, no termina la muerte, el ciclo al final de la vida, sino que después de esta vida y después de llegar la muerte todavía hay más vida. Hoy estarás conmigo en el paraíso, dice Cristo a este ladrón. Y yo te pregunto, ¿y qué sucederá con el otro ladrón que está al otro lado? Pues yo especulo, no dice las Escrituras, pero seguramente las palabras estaban sonando ahí. Hoy estarás tú condenado en el infierno cuando mueras. ¿Qué hace la diferencia? La fe en Cristo. En Juan 11:25 el Señor Jesús dice, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Entonces, ¿qué es la muerte para los creyentes? En Génesis 49 se muestra como que somos reunidos con su pueblo. En 2 Corintios 5:8 la muerte es como estar en la casa del Señor, es volver a su casa, es estar en la casa del Señor. En Lucas 23:43 que leímos es cuando el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. En Juan 14:2 dice, o se describe a los discípulos en su muerte en términos de ir a las mansiones que nuestro Cristo ha preparado. En Filipenses 1:23 se habla de la muerte como una partida hermosa, bendita, como ganancia incluso dice en Filipenses 1:21. En 2 Corintios 5:8 se nos dice que es como estar en casa con el Señor. Qué hermoso, ¿no? Para el creyente la muerte entonces es ganancia, no es muerte. En Filipenses 1:23 nuevamente se le llama que la muerte, estar con Cristo, o sea, haber muerto biológicamente, es muchísimo mejor, dice el apóstol Pablo. Y en 1 Tesalonicenses 4:13, la muerte del creyente se describe como dormir en el Señor. Hay vida después de esta vida. Y para aquel que está en Cristo, para aquel que ha confiado en sus promesas, para aquel que ha nacido de nuevo, para aquel que ha creído verdaderamente en Cristo, hay una vida hermosa con Él. En 1 Tesalonicenses 4:13 dice, no queremos que ignoren lo que pasa con los que duermen en el Señor. ¿No son acaso hermosas estas imágenes de la muerte cuando uno es creyente? Que nos trae esperanza. Así que, ¿cuál es la actitud del creyente ante la muerte entonces? Bueno, sabemos que la muerte es el último enemigo. Es el último enemigo para el creyente. Pero también la muerte, así como es el último enemigo, es la entrada a la gloria. Lo que veíamos el día de ayer. En el momento en que una persona creyente muere, desde ese momento, él entra a la presencia del Señor. Así que la muerte es un enemigo, sí, pero a la misma vez es la entrada a la gloria de Dios. Los creyentes, aquellos que hemos creído en Cristo, somos pecadores y por lo tanto, a menos que el Señor tarde, vamos a morir, todos vamos a morir. Por eso es que el creyente ve a la muerte como un enemigo. Y duele ver a nuestros seres queridos partir. Y duele incluso el hecho mismo de pensar que un día moriremos. Claro, es el enemigo, es un enemigo la muerte. Pero para los creyentes es el último enemigo, pero así como es el último enemigo, es la entrada a la gloria de Dios. Llega la muerte y si estás en Cristo, entras a su presencia inmediatamente. Pero esta muerte que todos padeceremos, recordemos, es parte
del juicio de Dios en contra de lo pecado. Es parte del juicio de Dios por el pecado. Pero por otro lado, ahora que estamos en Cristo, la muerte se ha convertido para el creyente en una entrada para la gloria de Dios. Por eso, como sé que vas a morir alguna vez, algunos más tarde que otros, o otros más cerca que otros, como sé que vas a morir, permíteme hacerte una recomendación, por favor. Y que lo tengas bien guardado. Escúchame, esto es para cuando ya estés a punto de morir. Porque nos va a tocar a todos, ¿eh? Incluso al bebé más pequeño que hay acá le va a tocar, pero claro, él no está escuchando, pero usted sí. Para usted la muerte puede estar lo más cercano que para un bebé. Pero cuando te llegue la muerte, cuando te des cuenta que estás muriendo, cuando estés agonizando, solo debes preguntarte, ¿Dios perdonó mis pecados o no? ¿Me he arrepentido delante de Dios creyendo que Cristo es el Hijo de Dios? Y su sangre me ha perdonado, por su sangre me ha perdonado todos mis pecados. Hazte esa pregunta. Si al final, en esa pregunta, tú mismo te respondes y sabes que has pasado por el arrepentimiento bíblico, sabes que Cristo es tu mayor tesoro, pues déjame decirte que puedes morir sonriendo. No te aferres a esta vida. Puedes ir en paz. Sucedió en cierta ocasión que me invitaron para poder asistir a una persona, estaba con cáncer terminal y tenía que asistirla en sus últimos días. Lo estábamos acompañando en varios días. Pero conversé con los familiares y le dije, ya no va a soportar más. Le estuvimos predicando el evangelio durante varios días y al final le dije, ya se nota que el cuerpo ya no va a dar más. A no ser que el Señor haga algo impresionante aquí y Él lo puede hacer, va a morir tu familiar. Y tal vez esta noche no pasa. Y me acerqué, le cogí de la mano a la persona y le dije, ¿sabes qué? Si confiaste en Cristo, si depositaste tu fe en Él, ya no te aferres, porque estaba queriendo aferrarse a la vida. Ya no te aferres. Si realmente estás en Cristo, Él te ha perdonado tus pecados. Ve con tu Señor, vamos, hazlo. No temas, ve con tu Señor. El día que te toque agonizar, si el Señor te permite tener la oportunidad de esa agonía, de ese dolor final, verifica que realmente eres un hijo de Dios. Porque si no lo eres, ahí sí déjame decirte, aférrate a esta vida con todo lo que puedas hasta que soluciones eso. Pero si eres un creyente, recuerda, la muerte al final para el creyente es la entrada a la gloria eterna. Increíble. Los creyentes no podemos temer como los incrédulos lo temen, sino enfrentarlo con esperanza. Ve con tu Señor, abraza a tu Señor, no te aferres a esta vida, abraza a tu Señor y disfruta de Él para siempre. En 2 Corintios 15, del 55 al 57, dice el apóstol Pablo, pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aunque la muerte sea nuestra enemiga, si realmente eres creyente, en el último momento de tu vida, confía en el Señor. Ve y descansa con Él. No sufres más. No lo hagas. ¿Qué cambió la muerte para el creyente, para el cristiano? No solamente vemos a la muerte como el último enemigo, sino que también debemos comprender que la muerte es solamente una entrada ahora a la gloria.
Apocalipsis 26 dice, la segunda muerte no tiene poder para los que están en Cristo. Escuche, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Bienaventurado aquel que tiene parte en la primera resurrección. Es decir, morimos todos en Cristo y Él nos resucitará. Esa es la primera resurrección. Dice, la muerte segunda, es decir, una vez resucitado, ya no volverá a morir. ¿A qué se refiere eso? Sino que la segunda muerte, las Escrituras lo ven como el juicio que divide o que separa al hombre para siempre de la presencia de Dios. Cuando Él venga, tu cuerpo va a resucitar. Pero si no estás en Cristo, dice Dios que tú pasarás una segunda muerte. ¿Qué significa? ¿Que tu cuerpo volverá a morir? No. La segunda muerte en las Escrituras es el juicio de Dios y la condena para siempre separados de su presencia. Otra vez, Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo para siempre. ¿De qué está hablando Juan aquí cuando habla de la segunda muerte? Como les dije, es una abreviatura del juicio de Dios, del castigo que se deriva por ese juicio, el cual va a recaer sobre todo aquel que no confía en Cristo. Una pregunta más. ¿Cuál es tu condición delante de Dios? ¿Eres hijo de Dios? ¿Has confiado en Cristo para vida eterna? ¿Lo has hecho? Porque si lo hiciste, la muerte segunda no está para ti. Has sido librado para siempre. Pero si no eres de los suyos, la muerte segunda te golpeará con toda su fuerza por toda la eternidad. Así que el creyente, después de experimentar la primera muerte, tomemos de ejemplo a la hermana Melita, ella nunca más experimentará la segunda muerte. No va a experimentar la segunda muerte. Pero y la pregunta es para sus familiares, ¿y ustedes? ¿Estás seguro de que tú no experimentarás la segunda muerte? La primera muerte es la que todos pasamos. La segunda es la condenación de Dios para siempre en el infierno. Pero ¿saben por qué es que el creyente no pasa la segunda muerte? Porque Cristo experimentó esa segunda muerte. No, si Él murió ahí una vez nomás. No, recuerden que lo que les dije, la segunda muerte es el castigo de Dios, el juicio de Dios. Y Cristo vivió en carne viva el juicio de Dios en la cruz para que aquel que cree en Él tenga vida y vida eterna. Cristo sufrió, experimentó la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Una abreviatura del juicio de Dios, de la ira de Dios, de la indignación del Dios Todopoderoso por el pecado. Y Cristo lo sufrió en la cruz. Esa es la realidad. Así que cuando los familiares estén viendo tal vez el cuerpo de la hermana Melita, y en su oración dicen, Señor, tú no sabes lo que siento por haber perdido a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi hijo. Tú no sabes lo que yo siento. Déjame decirte que el Padre sabe muy bien lo que tú sientes y mucho más. Porque el Padre también vio la muerte de su hijo. Y su hijo era inocente. El familiar tuyo no. El Hijo de Dios ha experimentado una muerte que ni tú, ni yo, ni nadie puede experimentar en todo su poder.
No lo puede soportar, pero aún así Dios la descargará por aquellos que no son suyos. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiso decir cuando él dice que el que no escatimone a su propio Hijo, sino que lo entregó gratuitamente por nosotros, ¿cómo no nos va a dar en Cristo todas las cosas? Si Él ya entregó a su Hijo por amor a nosotros, ¿cómo no nos dará en Cristo todas las cosas? Su paciencia, su bondad, sus riquezas en gloria. El Padre Celestial sabe lo que es perder a un ser querido, su Hijo. Él lo sabe. No pienses que Él no ha sentido eso. Y por eso no se entiende. Por eso te entiende si has perdido a algún familiar. Y lo entregó a su Hijo por amor de ti y de mí. Pero la resurrección de nuestro Señor Jesucristo garantiza ahora la resurrección tuya y mía al final de los tiempos. Cuando Cristo dice en Juan 14:2, voy a preparar un lugar para ustedes, Él no estaba solamente dando un placebo a sus discípulos. Verdaderamente Él fue a preparar un lugar para ti y para mí, para todos aquellos que se arrepintieron y creyeron en Cristo. Para el creyente, el cielo, la presencia de Dios es el destino final. El cielo, la presencia de Dios es nuestra esperanza. Todo creyente, esa es su meta. Si te aferras a esta vida, la perderás. Si sueltas esta vida, ganarás la verdadera vida con el Señor. ¿Has depositado tu confianza en Cristo para el día de tu muerte? ¿Lo has hecho? No te voy a pedir que levantes la mano, pero ahí de repente en tu espíritu levanta tu mano si es que realmente, no te digo que físicamente, pero has depositado tu confianza en Cristo para el día de tu muerte. Si Cristo hoy viene y tú mueres, ¿cuál es el estado de cuál es la condición espiritual tuya? ¿Te encontrará muerto espiritualmente o te encontrará lleno de la vida de Dios en ti, con su Santo Espíritu como sello? Es necesario que medites en esta realidad. Tú no sabes, no tienes la vida comprada. Ven a Cristo. Él recibe con brazos abiertos a todo aquel que verdaderamente, contrito y humillado, dice, Señor, perdóname, me arrepiento de mis pecados. Creo que enviaste a tu Hijo Jesús a morir en una cruz por mis pecados. Derramaste su sangre, lo mataste en la cruz por mis pecados. Él es el sustituto mío. Sobre Él descargaste la furia por mi pecado y me imputaste y me diste su justicia. Y a Él le diste mi castigo. Si tú crees eso en esta noche, los brazos de Dios se abren, están abiertos de par en par para recibirte. Y si en esta noche te toca partir, eternamente disfrutarás de su presencia, como lo hace todo aquel que verdaderamente ha confiado en Cristo. Pongámonos de pie, por favor. Miren, nuestro Dios es soberano. En medio de este dolor que sentimos en la pérdida física de nuestra hermana Melita, al Señor le ha placido que a través de este último acompañar a su cuerpo, tú puedas reflexionar en tu estado espiritual. Y una vez más preguntamos, si el Señor viene hoy, ¿vas a su presencia o sufrirás por toda la eternidad? Tú tienes la respuesta. Si la respuesta es negativa, en esta noche lo puedes solucionar. Solo clama al Señor misericordia. Solo pídele perdón por tus pecados. Solo confía en Cristo como tu sustituto, muriendo en la cruz por tus pecados. Y su sangre preciosa nos limpia. Y con su Santo Espíritu nos sella para siempre. Arrepiéntete y cree y comienza a vivir una vida para la gloria de su nombre. Ya no vivas lejos de Él. Porque si no, el día que estés en un ataúd será lo peor que te ha ocurrido.